El primer punto fuerte es el rol del Estado. Es evidente, ¿no? Objetivamente, el mundo en general, ¿no?, reconoce hoy día el rol del Estado. Y si no hubiera sido por los estados, no existirían los bancos, porque fueron los bancos los que salvaron a los estados en la crisis del 2008. Perdón, los estados los que salvaron a los bancos en la crisis del 2008, de la cual todavía no hemos salido. Entonces, este es un tema que hoy día no se discute. El problema está en el rol del Estado, entonces, porque en Europa el Estado ha mantenido la economía privada y la sigue manteniendo. Ahora los ríos de millones de euros que se están soltando para reconstruir la economía europea, ¿de dónde vienen? Es endeudamiento de los estados. Hay estados que tienen 150% de su PBI en deuda pública. Entonces han sobrepasado todas las normas al punto que uno se pregunta, ¿y cómo es posible que esta economía exista? Esta economía no debería existir. Pero ahí están flotando, ¿no es cierto? El Estado peruano, por supuesto, es distinto porque no tiene ese gigantesco endeudamiento que tiene, por ejemplo, Francia hoy día o Italia, ¿no? En fin, incluso un país tan conservador como Alemania. Entonces, digamos que ese es un tema en el cual yo creo que lo que está para discutirse es el rol del Estado. Y por supuesto, nosotros, desde posiciones como las nuestras, lo que demandamos es que el Estado sea devuelto a sus dueños, que somos nosotros. Porque en el Perú el Estado, así como en otros países, ha sido apropiado, como sabemos, ¿por quiénes? Y aquí está el otro problema, porque ahí entramos al tema de lo que llamamos liberalismo, neoliberalismo, y ahí yo quisiera empezar con una pregunta, y es que, claro, yo también, todos nosotros hablamos del neoliberalismo, por supuesto, ¿no? Pero ¿realmente existe neoliberalismo en el Perú? Porque teóricamente, hablando en palabras correctas, para que exista neoliberalismo, tendría que haber existido un liberalismo. Y en el Perú liberalismo no tuvimos nunca. Tuvimos liberales, ¿ah?, que llamamos liberales, respetables todos, pero un liberalismo nunca jamás tuvimos. Tuvimos un liberal como era Pedro Beltrán, pero Pedro Beltrán era un hacendado. Es decir, el liberal más prístino que tendríamos en la historia económica del Perú, que es Pedro Beltrán, era dueño de una hacienda y era presidente de la Sociedad Nacional de los latifundistas del Perú, ¿no es cierto? Y en términos ya, digamos, ideológicos, si es que ya no hablamos en términos económicos, sino ideológicos, los europeos sí pueden hablar de neoliberalismo porque ellos tuvieron liberales. Y aún más, respecto del Estado, digamos, los europeos pueden hablar de que tuvieron la corriente liberal, la corriente neoliberal y la corriente anarcoliberal, porque hay un liberalismo anarquista, que no es el liberalismo izquierdista del cual todos hablamos, el cual sí es auténticamente antiestatista y que tiene sus ideólogos. Yo no quiero citarlos aquí, pero tiene sus ideólogos, todo su aparato ideológico, que plantea efectivamente una sociedad liberal sin Estado. Nozick, ¿no? Es uno de ellos. Probablemente algunos de ustedes lo habrán leído. Pero digamos, en el Perú no tenemos nada de eso. En el Perú lo que tenemos es el que alguna vez se llamó liberalismo criollo,
que es en realidad una coexistencia, digamos, de empresas públicas, empresas públicas internacionales, como las empresas chinas, que explotan nuestros recursos mineros. Otoniel se ha referido a algunas de ellas. Esas son empresas públicas, ¿no? Empresas privadas chinas que yo conozca y pocas en el Perú. La Shougang y otras empresas son empresas públicas. Entonces, por ahí no podemos hablar de liberalismo. Y las empresas, digamos, canadienses, inglesas ahora que están entrando mucho y todo lo demás, está también anunciado por el presidente Vizcarra, ¿no? Con esto de contratos gobierno a gobierno, el Estado inglés que se va a meter con todo, o quiere entrar con todo en el Perú a raíz justamente del Brexit, porque los ingleses están reestructurando toda su estrategia económica mundial separados de Europa, quieren actuar como una potencia, quieren volver a ser potencia. En fin, ese es un asunto de ellos. Pero eso en el Perú se refleja en términos de que tenemos un conjunto de empresas, yo diría que rentistas, que son las que parasitan nuestros servicios públicos, que son privadas, ¿no? Y otro conjunto de empresas privadas también que alimentan a la economía, a una economía que está ya cuestionada, que está en decadencia, que son los chanchos chinos, ¿no? Y las grandes empresas que usan todos los minerales que nosotros exportamos para una, ¿cómo podríamos decir? Una economía industrial que está en cuestión por los propios avances tecnológicos. Ciertamente, lo que ha dicho Otoniel es cierto. Digamos, el litio, el cobre no sé, el hierro no sé, pero por lo menos sí el litio, junto con las tiras raras, que por ahí seguramente que también tenemos, porque nosotros tenemos todo, ¿no? Van a continuar siendo protagonistas de este tipo de economía, pero entonces tenemos para volver a centrar el tema, tenemos esta economía, empresas rentistas, y ¿dónde está la economía peruana? Porque lo que podemos exhibir son las agroindustrias, pero a su vez las agroindustrias son tributarias de un mercado en el cual ya no sabemos si el señor Klimper u otros agroindustriales están atados o no, sin ninguna autonomía y ninguna creatividad, a un aparato de producción de artículos de consumo que también ahora va a entrar en cuestión. Porque yo digo, todo esto está en cuestión con la crisis económica mundial y con la pandemia. Y en una segunda parte de lo que quiero decirles, quiero explicarles por qué, pero todavía quiero referirme a otros asuntos. Entonces, de neoliberalismo en el Perú, ojalá que pudiéramos hablar. Lo que tenemos es este tipo de economía rentista que está hoy día agonizando en términos de que tenemos por un lado la pandemia y por otro lado tenemos la crisis ambiental y por otro lado tenemos la crisis económica mundial, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí el Perú no tiene nada que decir, desgraciadamente, porque este es un tema que no estamos discutiendo y a nadie le interesa discutir en el Perú. Lo que estamos discutiendo ya sabemos, ya hemos visto la discusión en el Parlamento, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Hace 48 horas. Ahora, también Germán ha mencionado la posibilidad de un contrato social, ¿no?
Nosotros tuvimos el acuerdo nacional, seguramente que algunos de nosotros hemos estado en el acuerdo nacional allá por el 2001, que fue un esfuerzo entusiasta, interesante. En aquella época, con la caída de Fujimori, todos pensábamos en que se podía construir algo distinto en el Perú. Y esa época que demostró que efectivamente en el Perú hay actores muy dispuestos a un acuerdo. Menciono las iglesias, tuvieron la mejor voluntad, todas las iglesias, muchos empresarios, incluso los sindicatos y obviamente las organizaciones no gubernamentales que jugaron un rol muy activo siendo pequeñas en esta época. Pero nos encontramos con la sorpresa de que en la burocracia estatal nadie le da importancia a esto, empezando por el presidente Toledo, que dejaba hacer, pero que jamás se comprometía en nada. Entonces ese fue un acuerdo nacional con sus 33 políticas de Estado y todas sus metas que quedó escrito y que nunca se cumplió. Otoniel se ha referido a algunos de esos acuerdos, como por ejemplo el 6% famoso, ¿no es cierto? Del PBI para el Producto Bruto, y esa meta jamás se cumplió, ¿no? Otoniel ha dado algunos datos interesantes, muy interesantes, que dicen mucho, ¿no? Aquello del 25% del personal de la burocracia estatal que está en CAS, eso nos dice muchísimo, pero eso también nos dice lo difícil que sería una reforma del Estado en el Perú, ¿no es cierto? Porque ese 25% es cautivo, son clientes de los partidos políticos y, y son una especie de proletariado público que trabaja en las peores condiciones, que no tiene estabilidad y, por supuesto, yo coincido absolutamente eh, en algo que Otoniel ha llamado meritocracia y que más bien yo llamaría la construcción realmente de un Estado nacional, ¿no? Porque el Estado que tenemos es una suma de de este proletariado precario y de los consultores que están en las alturas, que todos sabemos que son los amigos de los presidentes y de los ministros, ¿no? Entonces, y que tampoco tienen responsabilidad política, y lo que nos falta es una burocracia que lo sea realmente, como por ejemplo existe en Francia, ¿no es cierto? Y en los estados y en Alemania, que ellos se han construido a lo largo de decenas de años, ¿no? Entonces, esta, esta, este Estado, este aparato permanente que sobrevive a los gobiernos, lo necesitamos. Y ese es el único que puede tener una estrategia de largo plazo, que es la que el Perú necesita. Pero eso está para construirse, ¿no es cierto? Ahora, me llama la atención que no hayamos mencionado la agricultura. Porque todos sabemos que aún en las condiciones en que está, es el sector económico, no me refiero a la agricultura de exportación, me refiero a la agricultura andina, a la agricultura familiar, a la agricultura comunal, es aquella que, por ejemplo, en gran medida y en gran parte nos está alimentando aún hoy día. Entonces, en un nuevo proyecto nacional, esta agricultura debería tener un rol fundamental. No solamente porque asegura nuestra seguridad alimentaria, sino porque además asegura el empleo de muchísima gente. Yo creo que la suma, como ha mencionado Otoniel, de las obras de infraestructura que necesitamos, puertos, caminos, especialmente caminos vecinales, ferrocarriles, más una agricultura con seguridad alimentaria,
Ahí tenemos resuelto el problema de la ocupación en el Perú. Ahora, yo añadiría un tema que ustedes no han mencionado, que para mí me parece importantísimo, que es el tema del rol del Estado peruano en la ciencia y la tecnología. Porque nosotros tenemos CONCITEC, pero CONCITEC pues no es significativo. Nosotros necesitamos una gran CONCITEC, necesitamos un gran centro de investigación con chicos formados en las nuevas tecnologías. La nueva economía mundial, que en realidad en el Perú no está recibiendo ningún tipo de discusión, nos va a enfrentar frente a grandes desafíos, lo que se viene. Por ejemplo, los grandes transportes de containers petroleros y de alimentos con los grandes silos, más las grandes concentraciones de cerdos y de vacas, están en este momento en cuestión. Y nosotros importamos la mayor parte de nuestros alimentos. Y eso viene, estamos hablando de Romero, ¿no? Eso viene al Callao. ¿Cuántos años va a existir eso? Si hablamos de una política de mediano plazo. Ahí es donde yo creo que el Perú debe prepararse para autoalimentarse. Otro tema, los autos eléctricos. Ya O'Donnell se ha referido a eso de alguna forma, ¿no? Pero los autos eléctricos van a generar un cambio total en todo lo que significa su fabricación y su consumo. Y una transformación de todas las normas y de los sistemas de tránsito mundial. La robotización y todo lo que es en este momento la tecnología en sus distintas formas para la cual no estamos preparados. Aún más, también cuidado con la nueva tecnología, porque por ejemplo cuando nos referimos a los generadores de electricidad eólica, esos ya son un problema en el mundo. Cuando uno quiere, como está haciendo Inglaterra o Alemania, por ejemplo, Alemania está reemplazando su energía nuclear por energía eólica. Pero eso demanda la construcción de inmensos molinos de viento, debajo de los cuales no hay nada. Entonces, y genera también, como está generando en Inglaterra, la protesta de las poblaciones. Porque si tú tienes tu casa y te plantan un inmenso mástil con un molino que tiene unas aspas que tienen 8 metros de largo, con el viento que eso genera, eso causa la desertificación de un área inmensa. Y también, por otro lado, la energía solar es bastante interesante en pequeña escala, pero en gran escala es carísima. Y habrá que ver, si uno introduce energía solar, uno tiene que tener una actividad económica que justifique esa inversión. Bueno, lo que yo trato de decir, no estoy oponiéndome a esto, sino lo que trato de decir es que todo esto genera y tiene que generar una discusión no solamente ideológica, sino técnica de primer orden, para saber si realmente nos corresponde entrar a eso, en qué grado podemos entrar, qué estrategia debemos tener y todo lo demás. Entonces, yo realmente, discúlpenme ustedes por haber hecho un comentario tan desordenado, tan puntual,
pero eso es porque yo creo que los temas que se han planteado aquí por parte de Germán y parte de Otoniel en sus muy interesantes exposiciones merecen no una sesión, sino merecerían toda una sucesión ordenada de sesiones punto por punto, ¿no es cierto? Para poder entrar en serio y no de la manera como yo lo he hecho, discúlpenme por eso, en una discusión más fructífera.